Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es, los días jueves y también los días martes nos juntamos aquí en Aire Fresco con Pancho Aravena para conversar con científicos de distintas disciplinas para conocer sobre sus investigaciones, sobre sus avances, sus desarrollos, pero pocas veces tenemos, Pancho, noticias como la que vamos a contarles hoy. Es algo obviamente que ha sido ya divulgado, pero queremos ahondar en esto que ha sido catalogado como el primer gran éxito mundial de la biomedicina chilena. Pancho, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Polo? Todo bien, muchas gracias. Tal como tú dices, ya estamos afortunadamente un poco más acostumbrados a, de vez en cuando, y sobre todo en espacios como las entrevistas que hacemos 2 veces por semana en este programa, dar a conocer y destacar, ¿cierto?, el nivel y el gran nivel de investigación, de ciencia que se hace en nuestro país. Pero ahora vamos a hablar de no solamente eso, sino que de un gran paso para transferir una investigación y una línea de investigación muy importante y potencialmente revolucionaria, me atrevería a decir, al uso clínico, es decir, para convertirlo en realidad para lo que ha sido obviamente concebido. Estamos hablando de la investigación en torno a diferentes terapias posibles para las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer o el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y particularmente de la terapia génica, que se ha hablado mucho de todo el potencial que tiene, pero ahora tenemos oportunidad y tenemos, digo patudamente, digamos, pero tenemos oportunidad como país probablemente de participar en esta revolución. La noticia es que 4 licencias de patentes generadas por investigación del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica del BNI han sido adquiridas por una empresa belga que se llama Handle Therapeutics, que va a iniciar los ensayos clínicos con estas tecnologías, con esta terapia génica, y además, obviamente, como los investigadores detrás de estos avances son quienes dominan, obviamente, esta técnica, son también y han sido, en el fondo, reclutados como asesores científicos de esta importante compañía farmacéutica belga. Estamos con el líder de ese estudio y alguien que amablemente nos ha atendido en varias otras ocasiones, Claudio Hetz, el director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Claudio. Hola, Claudio, ¿qué tal? Bien. Claudio, partamos por explicar qué hace el avance, el desarrollo que ustedes le vendieron en el fondo a esta compañía belga. Pero este es el resultado de por lo menos 10 años de investigación de ciencia chilena que ha estado siendo apoyada no solo por entidades nacionales. Ahí destaco la iniciativa FONDEF, que fomenta el desarrollo de tecnologías locales, pero también de fundaciones internacionales que han creído en nosotros. Y básicamente lo que desarrollamos es una estrategia que de alguna forma podría ser transversal para el tratamiento de distintas enfermedades neurodegenerativas. Lo importante acá es que el Alzheimer, el Parkinson, el ELA, a pesar de que se manifiestan en forma clínica diferente, las causas ya más moleculares adentro del cerebro, las células que gatillan todo esto, al parecer son comunes. Y esta terapia que desarrollamos trata de alguna forma corregir ese tipo de efectos que están muy relacionados con un envejecimiento más patológico. Y esto consiste con la habilidad de las neuronas de eliminar ciertas proteínas tóxicas que se acumulan a medida que envejecemos y que van dañando las capacidades cerebrales. Ese es el principio, digamos, ¿no es cierto? Claro. La capacidad, tal como tú explicabas entonces, de eliminación de estas proteínas tóxicas. Este resultado es
porque esto es un proceso de 10 años, como tú explicabas, ¿es esto lo que buscaban desde el inicio o esto es el resultado inimaginado de un largo proceso? Yo creo ¿Cómo lo que podrías describir en ese sentido? en cierto sentido fuimos visionarios, porque cuando partimos en esto, en el mundo nadie estaba trabajando este tema particular a través de terapia génica. Hace 10 años, hace 7 años, la terapia génica era ciencia ficción. Solo el 2017 se aprobaron las primeras 3 terapias por la FDA y ahora ha seguido una seguidilla de aprobaciones y hemos visto resultados casi milagrosos, espectaculares de aplicaciones en esta área. Y lo que nosotros generamos básicamente es una herramienta que se va a transformar en una especie de fármaco biológico que se va a entregar a los pacientes y que se basa, que es muy bonito porque ahora la población chilena en general ya sabe cómo funcionan los virus, dada la pandemia, el COVID. Entonces lo que hacemos es utilizar un virus presente en la naturaleza, que normalmente en su estado natural lo que hace es inyectar su genoma a las células para después, ¿no es cierto?, reproducirse a sí mismo. Entonces lo que nosotros hicimos fue, usando técnicas de ingeniería genética, vaciar estos virus y transformarlos en una verdadera inyección. Lo que va a hacer es entregar un gen terapéutico a las neuronas enfermas. Y el gen que escogimos, la gracia que tiene es que lo que hace es como reeducar las neuronas. Es un factor maestro que lo que hace es encender todas estas capacidades que se apagaron durante el envejecimiento de autorrepararse. Entonces, súper novedoso en ese sentido, pues lo que estamos haciendo de alguna forma es como reprogramar nuestras neuronas para que se puedan hacer cargo del problema como lo hacían cuando eran neuronas jóvenes. Entonces, ese es el concepto que está detrás y es un concepto que surgió de nuestro laboratorio hace muchos años, que hemos estado empujando. Yo creo que aquí lo que me gustaría destacar en esta entrevista es que no es solo valioso el hecho que generamos una tecnología con valor comercial, ¿no es cierto?, que se adquirió, hay royalties, toda una cadena, un modelo de negocio súper interesante para llevar esto a la clínica, pero lo más importante es que finalmente, más allá de la idea, detrás de todo esto hay ciencia fundamental, ciencia básica, que tiene peso, que ha sido como validada internacionalmente. Entonces refleja que la ciencia en Chile es seria y que puede llevar a llamar la atención de inversionistas súper importantes a nivel internacional. Entonces, de alguna forma, lo que se hace acá en Chile, en el área, por lo menos mía, que es de la medicina, puede generar impactos globales. Y esto está pasando en múltiples laboratorios, haciendo cosas muy vanguardistas. En ese sentido, Claudio, ¿tú crees que este éxito, que no solamente tiene que ver con el éxito que ha tenido tu equipo y tú en el laboratorio, ¿cierto?, sino que podemos decir con toda propiedad que es también un éxito comercial, que es parte importantísima de que esto llegue justamente a convertirse en una terapia? ¿Puede tener un efecto multiplicador o un efecto virtuoso en otros laboratorios de nuestro país? Sí, sobre todo a nivel de nuestra universidad, porque aquí el gran logro del licenciamiento no es nuestro, nosotros hicimos la ciencia, es de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Chile. Y las discusiones en la negociación fueron feroces, imagínate, nosotros, un abogado, versus un buffet de abogados negociando, porque esto es bien a largo plazo. Los negocios en terapia génica son del orden de billones de dólares, no de millones de dólares. Entonces son negocios tremendos. Y aquí la vicerrectoría estuvo a la altura de poder ir cara a cara como pares en este proceso de negociación que finalmente llegó a puerto. Y la gracia para nosotros es que esta empresa belga, que ahora fue adquirida hace un par de semanas por UCB, que es una mega farmacéutica, ellos pretenden llegar, si es que todo va bien, van a hacer fase 1, fase 2, fase 3, para llegar a entregarle este producto a los pacientes. Pero en general, en esta área de la biotecnología, los negocios se manejan en hacer un fase 1 que es pequeñito, ver un éxito y después tú lo vendes en verde. Pero la gracia es que esta empresa quiere transformarse en un líder de terapia génica y de hecho en su misión actual ellos pretenden que el 25% del pipeline terapéutico sea terapia génica. Entonces claramente tienen visión de futuro. Estamos conversando con el doctor Claudio Ojeda, que es director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Claudio, cuando uno habla de este tipo de enfermedades, porque estamos hablando de un desarrollo que es alucinante, pero al mismo tiempo estamos hablando de enfermedades que son tremendamente impactantes en la vida de las personas que las padecen y también de sus familias.
Por lo tanto, cualquier cosa que se diga en términos de posibles terapias, obviamente que tiene también un efecto en esas personas, en términos de las esperanzas que les abre. Sí, una muy buena pregunta. ¿Qué nos podría decir en ese sentido? Eso es súper importante, porque el hito en este momento es que logramos entrar a esa carrera. Y ustedes han visto con el tema de las vacunas en el COVID. Claro. Decenas de vacunas van avanzando en ensayos clínicos, algunas se caen. Nosotros tenemos que hacer ahora, vamos a poder hacer estudios de seguridad en monos, ¿no es cierto?, para estar 100% seguros de que esto va a ser seguro. Perdón, que ya repetí. Y ahí pasarnos, ¿no es cierto?, a humanos. Pero esto se puede caer en distintas etapas, ¿no es cierto? Pero la gracia es que si todo va bien, vamos a tener la posibilidad de llegar hasta el final y ojalá entregar una esperanza a los pacientes. Y en este caso el desafío es súper grande porque finalmente enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ni siquiera existen tratamientos paliativos. El ELA sigue siendo una enfermedad mortal. Y acá el gran desafío también tiene que ver con el tipo de estrategias que nosotros estamos proponiendo, porque la terapia génica en el mundo se ha basado en la corrección génica, que trata formas muy raras de patologías humanas, donde tú tienes una mutación y lo que hace la terapia génica es entregarte el gen bueno de vuelta. Entonces es muy fácil de solucionar. Pero en nuestro caso lo que queremos hacer es modificar el curso de una enfermedad donde no sabemos bien cuál es el origen, atacando aspectos fundamentales que llevan a la disfunción neuronal. Entonces, de una forma, esta empresa se la jugó, ¿no es cierto?, por este concepto, que es súper novedoso, porque es mucho más arriesgado de lo que están otras empresas haciendo en el área de terapia génica. Y respecto de eso, Claudio, estamos hablando de una corrección genética que se entrega a través de un virus inactivo, ¿no? Que ese es el vehículo con el cual se hace llegar a la célula dañada. El principio de acción, lo que ustedes están demostrando relativo a este tipo de enfermedades, ¿es transferible o existe por lo menos la hipótesis de que es aplicable a otro tipo de enfermedades y a otro tipo de daños celulares? Sí, de hecho, la idea de esta empresa es moverse en dos frentes, porque hay dos tecnologías relacionadas, pero que en términos de su diseño son diferentes, y una la vamos a aplicar al ELA, que es donde yo más tengo esperanzas de éxito, y otra al Parkinson, pensando en que hay etiologías comunes. Y de hecho esta empresa está interesada en después explorar otras aplicaciones. Y de hecho nos acabamos de ganar un proyecto FONDEP para tratar de ahora trasladar este conocimiento hacia el Alzheimer. Y ellos son nuestro partner empresarial. Entonces es súper interesante que estén apoyando esta apuesta. Tú comentabas, es interesante el tema institucional que hay detrás de este desarrollo, pero también de estos acuerdos, porque aquí hay un camino que no se había explorado antes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa para la universidad y para Chile entrar en este proceso? Porque tú lo decías, aquí estamos hablando ya no de millones de dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares. No digo que le estén echando esos miles de millones de dólares a la universidad, que sería lindo, por supuesto, para la Universidad de Chile, ¿no es cierto? No sé si es así o no, pero cuando se producen desarrollos de este nivel, lo hemos visto en otras partes del mundo, efectivamente son unos impactos desde el punto de vista económico realmente muy, muy potentes. ¿Qué nos podría decir en ese sentido, dentro de lo que se pueda, por supuesto, contar? Claro, para nosotros, desde la universidad, este fue un camino, un proceso de aprendizaje que fue avanzando a medida que generamos los acuerdos. Es la primera vez que esto sucede. Y de hecho, para la iniciativa FONDES del gobierno que financia ciencia aplicada, también esto es un hito, porque ha sido muy difícil llevar a puerto tecnologías chilenas en el área de la biomedicina, porque son inversiones muy caras. O sea, uno ve acá las discusiones, se discute sobre invertir, no sé, $1 millón en un ensayo clínico de vacunas que todavía no ha sucedido, cuando acá estamos hablando de inversiones de $100 millones para partir. ¿Te fijas? Por ejemplo, ustedes vieron probablemente el caso de éxito de esta terapia génica para esta enfermedad neuromuscular en niños, el SMA, atrofia muscular, y Novartis compró la terapia en verde en $2.8 billones y lograron curar una enfermedad letal genética en humanos. Entonces los avances han sido tremendos
uno ve lo que está pasando en términos regulatorios en Estados Unidos, en que las terapias génicas, cuando entran para posibles aprobaciones, quedan primero en la lista de análisis, como el análisis más de la burocracia detrás, para asegurarse de que esto se acelera. Porque además hay algo detrás que no se está discutiendo ahora, pero explica el por qué se está invirtiendo tanto en terapia. Si tú piensas en todas las técnicas que se han descubierto de edición del genoma, como CRISPR, Cas9, que han revolucionado la ciencia en este momento, la única forma de aplicarlas a la medicina y la salud pública es a través de terapia génica. Entonces, hay todo un movimiento en que probablemente esto va a revolucionar la medicina y sobre todo pensando en niveles de competitividad con eficacia respecto a fármacos. Porque el problema de los fármacos en general son sus efectos secundarios, que atacan todo tu cuerpo. Muchos fármacos se descontinúan porque en el proceso de uso te das cuenta que son cosas que son pésimas. En este caso, la terapia génica tú la puedes aplicar directamente en la zona afectada al cerebro, no vas a tocar otras partes del cuerpo, es solo una aplicación y puedes cambiar el curso del estado de salud de una persona de un día para otro. La verdad que, bueno, es fascinante el resultado al que se puede llegar, fascinante el proceso y también saber que hay, por así decirlo, cerebros chilenos que están involucrados en esto. Claudio Hetz, muchísimas gracias por estar esta tarde y con nosotros. Claudio es director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por Claudio. darme este espacio. Pancho, un abrazo grande. Nos vemos. Muy bien, nos vemos el martes. Chao. Ya no tenemos que ir, viene Amores Notables con Bárbara Espejo.